a mí me gusta siempre empezar con reflexiones y hablando de estados de excepción y sobre todo de esto de las necesidades de la sociedad. Fíjense bien, les traigo dos reflexiones, una de Lope de Vega, que dice, viviendo todo falta, muriendo pues todo sobra, ¿verdad? Entonces, pues sí, yo prefiero que me falten muchas cosas a que me sobre todo, ¿no? En este caso, pues si me muero, pues ya me va a sobrar todo, ¿verdad? Y bueno, la otra es también de Heráclito de Éfeso, que dice, la enfermedad hace agradable a la salud, el hambre, la saciedad y la fatiga, el reposo. ¿Sí? Es decir, ¿cuántas veces nosotros no nos hemos puesto a pensar en la salud? Pues ahorita en esta época, pues yo creo que tenemos como 3, 4 meses que estamos pensando constantemente en la salud, ¿verdad? Pero de verdad es que la salud es un tema que difícilmente en un estado normal, difícilmente nosotros hablamos de la salud. ¿Y cuándo hablamos de la salud? Pues cuando nos falta la salud, ¿verdad? Cuando hablamos de el hambre, pues cuando tenemos hambre, cuando no tenemos qué comer. ¿Cuándo hablamos del reposo? Pues cuando estamos cansados, ¿verdad? Entonces, yo los invito a que reflexionen sobre estas. Y pasamos directamente al tema, ¿sale? Entonces, ¿cuántos tipos de necesidades sociales hay? Bueno, básicamente, algunos autores dicen que son 9, otros dicen que son 7. Yo pongo solamente estas 7 para abrir la plática y sobre todo para tener un punto de referencia, ¿sí? Primero son las básicas o fundamentales, ¿sí? Que en este caso pues, son, la salud, la alimentación, el vestido, ¿sí? No, si nosotros nos ponemos a pensar acerca de las necesidades sociales desde el punto de vista de padre de familia, de madre de familia, ¿sí? Estas necesidades básicas o fundamentales son las primeras que se atienden. No sé si ustedes ya lo notaron, pero y de verdad es que mucha gente ahorita ya desafortunadamente se queda en estas, ¿no? Que es que, bueno, yo ya atendí, mis hijos ya tienen que comer, mis hijos tienen que vestir, hasta ahí acabó mi responsabilidad como papá. No, hay que tener mucho cuidado porque pues esas son solamente las primeras, que son básicas, claro, que son fundamentales, claro, como aquí lo dice, ¿no? Pero mucho cuidado porque a veces son las más fáciles de atender, ¿verdad? Bueno, entonces, déjenme, voy a sacar el señalador, permítanme un tantito. Aquí está. Bueno, entonces, sí, el siguiente tipo de necesidades es la necesidad de protección, ¿sí? ¿Cuál es este tipo de necesidades? Pues bueno, como aquí lo dice, que son los sistemas de prevención. ¿Cuáles son los sistemas de prevención? Bueno, pues aquellos que tenemos la oportunidad de tener un ISEMIN, un seguro social, ¿sale? Esos son los sistemas de prevención. Yo tengo que tener bien atendido esto. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque le brinda seguridad, ¿sí? a mi familia y entonces esto hace que mi familia viva menos estresada, ¿sí? Dentro de las necesidades de protección también está el de prevención. Esto es muy importante. La verdad es que muy poca gente le da la prioridad necesaria a este sistema de prevención. ¿Cuáles son los sistemas de prevención? Bueno, los que tiene el Estado es, por ejemplo, los que implementó, como por ejemplo las AFORES. Esos son sistemas de prevención. Yo me estoy previendo que en algún momento voy a llegar a ser persona de la tercera edad y necesito prever de qué de qué voy a vivir, ¿sí? A través de estos sistemas de prevención. En el caso de la FORE, hay otras personas que tienen, por ejemplo, también algunos seguros que prevén este tipo de cosas. Y bueno, el de protección también aquí nos marca la vivienda, ¿sí? También la vivienda, tener una vivienda es importante, pues claro que sí, ¿verdad?
Está comprobado que socialmente los niños que tienen menos cambios de casa, ¿sí? Son niños más seguros, ¿sale? Entonces, hay que tener cuidado para que a veces la necesidad nos obliga, ¿verdad?, a cambiar de casa, pues hay que tratar de hacer lo menos posible para que los niños vivan en un entorno un poquito más seguro. Continuamos con las necesidades sociales, por ejemplo, en el caso del afecto, ¿sí? ¿Cuáles son estas necesidades? Pues aquí se engloban, en esta corriente se engloban como la familia, ¿sí? Y las amistades. Estas dos son necesidades ya superiores, ¿sí? Aquí empezamos con las necesidades ya superiores. Todos los seres vivos necesitan salud y alimentación, ¿verdad? Esas digamos que son las necesidades básicas. Las de protección, también los seres vivos necesitan dónde vivir, ¿verdad? Y en el caso del afecto, ¿sí? Algunos seres vivos, no todos, necesitan afecto, sobre todo los mamíferos. Por ejemplo, hay algunos mamíferos que viven en sociedades ya un poquito avanzadas, como por ejemplo los elefantes, ¿verdad? Algunos de esos que probablemente sí necesitan necesidades de afecto, pero la mayoría de los animales no creemos que necesiten ese tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, continuamos con las necesidades sociales, que es el entendimiento. Igual ya son necesidades superiores. El entendimiento, fíjense bien, educación, comunicación e instrucción. Muchos confunden de instrucción con el de educación. Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Sobre todo para aquellos maestros que nos escuchan, seguramente sí saben la diferencia. La educación se da en casa, la instrucción se da en la escuela, ¿ok? Pero ambos necesitan de la comunicación. Esto es muy importante, ¿sale? Obviamente estamos hablando de comunicaciones asertivas, comunicaciones efectivas. Bueno, la educación. ¿Cuáles son las necesidades sociales de una educación? Sobre todo en este caso de la familia. Fíjense bien. ¿Cómo le enseño yo a mis hijos a comportarse en un nivel de socialización? ¿Sí? Aquí podemos entrar, por ejemplo, en una situación para algunos padres de familia puede ser completamente normal que los niños estén brincando en los sillones de la sala y a lo mejor no les afecta. Cada papá tiene su manera de educar y es válido siempre y cuando no afecte los derechos humanos de los niños, ¿sale? Pero, sin embargo, hay que enseñarle a los chicos que existen reglas sociales, ¿sí? En la que dice que, pues bueno, yo no voy a llegar a una casa ajena y me voy a parar en los sillones de la sala, ¿verdad? Entonces esas son reglas sociales y forman parte de una educación. Y esta educación se da en la casa. Como por ejemplo, ¿cuál? Pues el hecho de cederle la palabra a alguien y no estar hablando todo el mundo al mismo tiempo. Y bueno, todo esto se da a través de comunicaciones asertivas, comunicaciones efectivas, ¿sí? Y por último, en este caso del entendimiento, la instrucción. La instrucción es la que se da en la escuela. ¿Qué es esto? La instrucción, pues todos los profesores lo saben, ¿verdad? Que es la información, ¿sí? Con la cual los niños, las niñas, los adolescentes y en general los seres humanos, ¿sí? Utilizamos para sobrevivir, ¿sí? Como por ejemplo puede ser aprender a leer, aprender a sumar, a restar, todo este tipo de cosas, que esas ya se enseñan en la escuela, sin embargo, igual se refuerzan en casa. Ahorita vamos a ver ya cuando estemos viendo una gráfica que pretendo enseñarles, es cómo es que se han olvidado este tipo de cosas y a veces los padres de familia hemos dejado esta responsabilidad de la educación a un ámbito que no le corresponde, que en este caso es la escuela, ¿sí? Y bueno,
Ahorita vamos a ver algunas de estas situaciones. Espero que tengan muchas preguntas acerca de esto y vamos a resolverlas entre todos, ¿vale? Bueno, la participación. Y aquí es donde vienen, por ejemplo, ya cuestiones ya muy superiores como por ejemplo los derechos, ¿sale? Los derechos. Obviamente empezamos por los derechos fundamentales básicos, los derechos humanos, ¿sí? Estas son las necesidades de participación. Obviamente, si hablamos de derechos, automáticamente tenemos que hablar de ¿qué? Pues de responsabilidades. Las responsabilidades van de la mano de los derechos. Yo no puedo tener un derecho si no cumplo con ciertas responsabilidades. Nosotros en la Comisión de Derechos Humanos, a través de la instrucción de que nos dan nuestro presidente, el doctor Jorge Olvera, nos ha hecho mucho énfasis en este tipo de cosas, porque tradicionalmente se nos habían enseñado este tipo de cosas solamente a la mitad. Es decir, a nosotros se nos enseñó a exigir, oye, tú tienes derecho a la educación, y entonces pues le decíamos al gobierno, oye, ponme una escuela, ponme un maestro, ponme todos los insumos para que podamos educarnos. Sí, pero nadie nos dijo que también que lo que conlleva los derechos se vienen las responsabilidades, ¿verdad? Bueno, si yo pertenezco a una escuela, tengo el derecho a la educación, pues tengo la responsabilidad de querer aprender, porque si no quiero aprender, pues ¿para qué quiero mi derecho a la educación? ¿Verdad? Entonces, es muy importante eh, hacer énfasis en todo esto. La participación, las necesidades de participación son muy importantes. Sin embargo, les digo, tradicionalmente se había enseñado solamente esto. Tú tienes derecho, exige tus derechos. Ok, pero ¿qué creen? Si yo tengo un derecho, automáticamente adquiero una responsabilidad. Y si no cumplo con esa responsabilidad, difícilmente puedo acceder a un derecho. Esto es bien importante. ¿Sale? Y bueno, aquí vienen también los derechos, dentro de los derechos de participación, vienen los derechos laborales. También existen las necesidades sociales, ¿sí? Dentro de las necesidades sociales, las necesidades de ocio. Y fíjense bien cómo están aquí los de juegos y los de espectáculos. Estas necesidades sociales son las que más intervienen, por ejemplo, las artes, ¿sí? Dentro de la sociedad. Las necesidades sociales, también la creación, las artes, las habilidades y las destrezas, ¿sale? ¿Cuántas veces no se han dado cuenta ustedes que de repente cuántos talentos no hay desperdiciados por ahí en la calle? De verdad. Y a veces, a mí me ha pasado mucho que de repente yo veo a gente que tiene artes histriónicas increíbles y a lo mejor eso hubiera sido un actorazo, una gran actriz y se perdió ahí. ¿Por qué? Pues porque la sociedad no se dio cuenta de que tenía esas habilidades, esas destrezas, ¿sale? Por eso es que las necesidades de creación son también muy importantes. Las necesidades de identidad, que son los de pertenecer a un grupo, esas son muy importantes también, sobre todo para los seres humanos que ya han satisfizo sus necesidades básicas, ¿sí? Pertenecer a un grupo de referencia. Muchas veces nosotros los adultos nos preguntamos, bueno, ¿por qué a los adolescentes les gusta tanto pertenecer a una banda, ¿no? Les parece tan importante pertenecer a una banda, ¿no? O a un grupo. Digo, nosotros los adultos dicen, ay, ya, pues si tu amiguita fulanita no te acepta, pues ya, déjala, tú, haz tu grupo de amigas. No, a veces para los adolescentes es muy importante estas necesidades de identidad. ¿Por qué? Porque quieren pertenecer al grupo de referencia, a los chicos, a las chicas más populares, ¿verdad? Y nosotros como adultos la verdad es que no les hacemos mucho caso, pero para ellos es muy importante. ¿Sale? Dentro de las necesidades de identidad viene también la sexualidad, ¿sí? Es importante atender esta sobre todo en el caso de que alguno de nuestros hijos, alguno de nuestros conocidos, eh, haya descubierto que pertenece, por ejemplo, a un grupo LGBTI, ¿sí?
en muchas ocasiones estas necesidades sociales se ven coartadas solamente por la presión social, ¿verdad? Y a veces vemos a los chicos, a las chicas que tienen 17, 18 años y les empezamos a presionarse socialmente. ¿Y tú? ¿Cuándo vas a tener novio? ¿Cuándo vas a tener novia? Y si es niño, pues le decimos que a fuerzas usted debe tener novia. Y si es niña, le decimos que a fuerzas debe tener novio. O sea, no, o sea, ¿por qué no? ¿Podemos hacer la misma presión? Sí, pero a lo mejor no con tendencias, ¿verdad? Podríamos decir, oye, ¿y cuándo vas a tener pareja? ¿No? Y yo no le estoy diciendo necesariamente que tiene que ser hombre o mujer, ¿verdad? Bueno, entonces, la identidad sexual y los valores, ¿sí? Es muy importante. ¿Qué valores le estoy inculcando yo y cuál es la escala de estos? Y esto es muy importante, porque yo a lo mejor le puedo decir que es importante decir la verdad, pero si yo digo mentiras constantemente, le estoy diciendo que, pues sí, efectivamente, la verdad es un valor, la sinceridad es un valor, pero yo no la ejerzo. Entonces eso quiere decir que como valor, pues vale muy poquito, ¿verdad? Entonces la escala de valores está un poquito alterada, ¿no? Entonces es muy importante tener muy presente dentro de las necesidades de identidad la escala de valores que sea la correcta. Bueno, por último tenemos de las necesidades de libertad, que en este caso sería la igualdad de derechos, ¿sí? Yo le tengo que otorgar los mismos derechos a mi hijo, ¿sí? Esto es muy importante porque de repente nosotros como adultos estamos coartando ese tipo de cosas. Dentro de las pláticas que hemos estado otorgando aquí por estos medios, se ha dicho mucho, por ejemplo, que es muy importante la comunicación familiar, ¿sí? Pero a veces nosotros como papás decimos, yo sí me comunico con mis hijos, ¿sí? ¿Y cuándo les das oportunidad de expresar su sentir, su parecer, ¿no? Porque a lo mejor tú dices, aquí en esta casa se hace esto, se hace aquello. Ah, pues sí. Y ya le preguntaste qué opina él o ella acerca de esa instrucción, de eso que tú estás diciendo. ¿Está de acuerdo tu hijo? ¿Está de acuerdo tu hija? ¿Qué opina acerca de las referencias que tú haces? ¿Sale? Bueno, y la igualdad de responsabilidades. Aquí también es importante el hecho de, por ejemplo, decir, la mamá es la que lava los trastes, ¿no? Bueno, ¿y por qué tiene que ser la mamá? ¿Por qué no mejor que cada quien lave lo que ensucia? ¿No? Y así la mamá pues tendrá que lavar los trastes que ensucia la mamá, ¿verdad? Y así no vemos, quizás más adelante vamos esto, pero antes de que se me olvide es, sobre todo las labores del hogar, es importante que se las enseñe a los niños no como un castigo. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque entonces, si se las enseñan como un castigo, es decir, si tu hijo no hiciste la tarea, entonces ahora tienes que trapear, ¿no? Bueno, entonces si lo vemos como un castigo, entonces, pues, ¿qué habrán hecho los papás o las mamás que hacen todo el quehacer de la casa? ¿Qué hicieron de malo? Pues no, en realidad no hacemos nada malo. ¿Por qué? Son cosas que se tienen que hacer y no son un castigo. Y tendrían que ser un gusto hacerlas por el bien de toda la familia. Y eso es lo que se tiene que hacer. Esto es bien importante, porque yo no puedo decir, pues ahora como te portaste mal, ahora vas a lavar los trastes o ahora vas a lavar la ropa. No, son cosas que se tienen que hacer y no son castigos. ¿Sale? Y qué mejor que se hagan con la convicción de que eso que estoy haciendo, aparte de que me beneficia a mí como persona, va a beneficiar a toda la familia. ¿Sale? Ahorita vamos a caer en eso. Bueno, entonces, ¿qué es? Y aquí vamos a empezar con la polémica. Yo quiero que ustedes reflexionen acerca de lo que es lo realmente necesario. Y creo que en esta época de pandemia es lo que
ha cambiado para muchos, ¿no? A muchas personas que a lo mejor tenían o tienen la gran fortuna de que les sobre un poquito de dinero, pues a lo mejor muchos señores, muchas señoras extrañan mucho y el famoso de compras, ¿no? He escuchado muchas personas que dicen, ay, me fui de compras o de compritas, ¿no? Hasta dicen ese tipo de expresiones. Bueno, y ahorita que no pueden, ¿qué hacen? ¿Sale? ¿Es necesario ir de compras? Pues ahorita estamos viendo que sí es necesario ir de compras, pero ¿para comprar qué? Para comprar lo necesario, que es la comida, ¿sí? En este caso, las bebidas, lo que vamos a beber, para aquellas personas que tienen que comprar garrafones de agua, por ejemplo, ¿sale? Entonces, ¿eso es necesario? Sí. Y entonces ya nos empezamos a dar cuenta que, pues a lo mejor el ir a ver a los escaparates de las tiendas ya no es tan necesario, ¿verdad? ¿Qué realmente es lo que necesito? Bueno, dice ahí las necesidades humanas fundamentales, esto es importante, las necesidades humanas fundamentales son finitas, eso quiere decir que son muy poquitas, son pocas y clasificables. Ya lo veíamos al principio, que era vestido, alimentación, ¿sí? Ay, se me escapa el otro. ¿Sale? Entonces, son muy poquitas, no, en realidad no tendríamos por qué necesitar tanto, ¿verdad? Por ahí escuchaba también otro comentario que decían que el dinero nunca sobra. Y a lo mejor sí es cierto, ¿verdad? Porque habrá personas que son millonarias y siguen buscando todavía ganar más dinero. Y a lo mejor hay personas que, no sé, tienen solamente para unos frijolitos y un pancito el día de hoy, y igual siguen buscando el sustento. Entonces, ¿qué es lo que realmente necesito? ¿Sale? Las necesidades humanas fundamentales son las mismas en todas las culturas y en todos los periodos históricos. Es decir, los romanos tenían que comer igual que nosotros. Es lo mismo. O sea, aquí no ha cambiado nada. ¿Qué es lo que ha cambiado a lo largo del tiempo? Pues son dos cosas, que es la manera en cómo nos llegan esos suministros y dos, la manera en cómo los pagamos. Hace muchísimos años aquí en México pues se utilizaba mucho el trueque, ¿no? Yo produzco esto, me voy al tianguis y después ¿cómo se llama? Lo cambio por otra cosa que yo no puedo producir y que es, ¿cómo se llama? Permítame un momento porque ya se está acabando la pila. Ya, perdón. Que yo no podía producir. Bueno, pues ahorita nosotros difícilmente producimos algún insumo, ¿verdad? Eh, entonces, pues, ¿cómo se hacen las transacciones? ¿Cómo obtengo yo mi comida? Pues bueno, a través del dinero, ¿verdad? Inclusive ahorita pues ya incluso nos recomiendan que ni siquiera usamos el dinero, usamos transacciones electrónicas, ¿verdad? Entonces, pero al final, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos comer, necesitamos vestirnos, necesitamos vivienda, ¿verdad? Entonces, esas necesidades han sido las mismas desde que el ser humano existe. ¿Qué es lo único que cambia? Lo que cambia a través del tiempo es cómo obtenemos eso y cómo nos llega, ¿verdad? Ahorita inclusive podemos pedir cosas a través de aplicaciones y jamás hay una interacción humana, ¿verdad? Entonces, es importante, nosotros de repente podemos pedir algo en las plataformas estas de Amazon, todo esto, y, y jamás conocimos al vendedor, ni siquiera conocemos la cara de quien nos vendió las cosas, ¿verdad? Bueno, ya teniendo ese contexto, ahora sí, a mí me gustaría que ustedes hagan esta reflexión. ¿Cómo está balanceada tu vida y la de los tuyos? Esto es muy importante. ¿Cómo balanceo yo mi vida? Fíjense que yo tuve la oportunidad de estar en la docencia durante algunos años, y en alguna ocasión a mí
obviamente, pues tuve alumnos problemáticos y clásicos, ¿no? Le decía al alumno, oye, dile a tu papá, dile a tu mamá que necesito verlos para platicar acerca del desarrollo o de tu comportamiento en mi clase, ¿verdad? Y muchas veces los alumnos ni siquiera les decían a sus papás, pero otras veces sí les decían, y los papás me mandaban recados muy extraños que yo de verdad no entendía que decían. Que si le puedes decir qué es lo que realmente quiere, porque el Señor tiene cosas más importantes que hacer. Y pues bueno, yo decía, pues yo no sé que hay más cosas, que hay algo más importante que hacer que atender las necesidades de mis hijos, ¿verdad? Bueno, aquí esta es importantísima, fíjense bien. Como dice aquí, es importante destacar que las necesidades básicas representan solo el 9% del total de las necesidades sociales de una familia. Fíjense bien, el 9%. Y muchos de ustedes me pueden decir, sí, Paco, pero ¿qué crees? Que si mis hijos no comen, pues entonces no pueden hacer nada de lo demás. Estoy de acuerdo. Pero ¿qué crees? Que a veces, por ejemplo, la necesidad de participación, que es en donde se encuentra lo laboral, ya absorbe todo tu tiempo, el 90% de tu tiempo, y todas las demás necesidades las dejas desatendidas por estar atendiendo solamente lo laboral. Y entonces lo laboral absorbe todo, cuando en realidad una de las más importantes, por ejemplo, aquí se las estoy señalando, que sería el afecto, ¿sí? Las necesidades de afecto que tiene mi familia, pues no las atiendo. ¿Por qué? Por estar otra vez en la cuestión laboral. Y la laboral absorbe las básicas, las de protección, las de afecto, y se vuelve lo más importante. ¿Cuántas veces no hemos visto a los papás que salen desde las 7 de la mañana, llegan a las 9 de la noche y ok, qué bueno, qué responsable. ¿Está bien? Pues sí, porque tenemos que comer, ¿verdad? Pero pues cuando llegan, pues los niños ya están dormidos, o sea, y entonces, ¿dónde queda todo lo demás? ¿Estamos realmente dándole el peso adecuado a las cosas? Me dicen, Paco, ¿pero qué hago? Ok, búscate un trabajo que te permita atender todas esas necesidades. A lo mejor no vas a ganar lo mismo, por supuesto, pero esas son las decisiones que nosotros como adultos tenemos que tomar. ¿Sí? A nosotros, yo me he enterado de muchas personas que toman decisiones difíciles y dicen, oye Paco, ¿qué crees? Que mira, que ahorita pues la mamá está ya saliendo a trabajar y por lo tanto pues tenemos que incrementar los ingresos. Ok, ¿cuántas veces hemos oído eso? Yo lo he escuchado muchísimas veces, pero créanme que nunca he escuchado que sea al revés. No sé por qué. Jamás he escuchado una pareja que me diga, ¿qué crees, Paco? El señor tuvo que dejar de trabajar porque los niños ya tenían problemas psicológicos y mejor los preferimos atenderlos y ganar un poquito menos, que la familia tenga menos ingresos, pero atender las necesidades de afecto de la familia. Fíjese en qué grave es esto. Y entonces, no, ahora, ¿qué hacemos? Pues bueno, voy a pedirle horas extras a mi jefe para poder tener y pagarle a un psicólogo. Por fin. No, hay que tener bien claro cuáles son nuestras necesidades y cómo las podemos atender. El dinero no lo es todo. Es importante, por supuesto, ¿sí? Es muy importante, pero no lo es todo. Bueno, y regularmente, por eso les decía que las únicas que se atienden son o se priorizan, estamos dejando de lado las demás necesidades. ¿Sale? Entonces, muchos de ustedes me van a decir, bueno, esta gráfica no es tan real porque aquí les decía yo que hay un personaje que se llama Abraham Maslow, sobre todo aquellos que están relacionados con la psicología, van a decir, bueno, ¿y qué pasó con lo que dijo Maslow? ¿Verdad? Bueno, fíjense bien. Maslow nos presentaba la famosa pirámide de Maslow, que yo la aprendí cuando estaba viendo cuestiones de economía, fíjense. Pero bueno, dice que la pirámide de Maslow
como su nombre lo dice, es que la teoría de Maslow es que dice que yo no puedo acceder, en este caso, a la autorrealización, que digamos que este sería como que el non plus ultra del ser humano, que sería la autorrealización, si yo no atiendo estas necesidades. Y esto es precisamente, esta visión es precisamente la que nos ha hecho que nosotros le demos más importancia al trabajo que, por ejemplo, a las necesidades sociales de nuestros hijos o de nuestra familia, ¿verdad? Bueno, aquí haciendo un repaso muy rápido, es las necesidades básicas, como pueden ser, ya decíamos, respirar, alimentarse, el descanso, la salud, o primero tenemos que atender estas, según Maslow, primero tenemos que atender estas y no podemos acceder a las del siguiente nivel, que en este caso serían las de seguridad, si no atiendo las primeras. ¿Ok? Que en este caso serían pues, las de seguridad física, la del empleo, el familiar, recursos, ¿sale? Y sí, a lo mejor sí, pero ahorita, por ejemplo, lo que estamos viviendo en el país, ¿no? A veces, si yo no atiendo la segunda, inclusive no podría atender ni siquiera la primera. Yo por eso los invito a hacer un debate entre ustedes, entre las personas que conocen, para decir, oye, ¿tú crees que yo no puedo, por ejemplo, tener un reconocimiento si es que no atiendo mis primeras necesidades? Es decir, por ejemplo, un niño que a lo mejor le costó mucho trabajo conseguir un 8 de calificación, no tiene reconocimiento y no estamos hablando de ninguna necesidad básica. Esto es importante. Entonces, creo que es importante atender la pirámide de Maslow, sí, tiene cierta lógica, pero desde mi punto de vista yo creo que tendríamos que estar muy, muy conscientes de que, por ejemplo, a lo mejor yo estoy apenas atendiendo mis necesidades básicas, es decir, voy al día como cuántos millones de mexicanos, ¿no? Pero a lo mejor el día de hoy salí y ¿qué crees? Que me compraron todo de un jalón. Ah, pues entonces tuve la oportunidad de tener un descanso, ¿sí? Junto con la cuestión de la venta de mis productos. Entonces, tengo un reconocimiento, tengo un reconocimiento, a lo mejor, qué importante, por ejemplo, también es decir, ay, que cuando llega uno a la casa, oye, viejo, qué bueno que ya llegaste, y qué bueno que vendiste todo, ¿no? Y qué bueno que hemos atendido todo esto. Es importante no dejar de lado sobre todo estos tres niveles de arriba. Yo digo, es una opinión muy personal, por eso yo los invitaba al debate. Yo, desde mi punto de vista, es que sí podemos atender estas tres necesidades superiores, ¿sí? Aún teniendo pendientes estas, ¿sale? Y muchas veces, ¿cuántas veces no hemos visto que de repente sale por ahí algún niño, alguna niña que con ciertas habilidades, inclusive genios y todo eso, y a lo mejor por estar atendiendo a estas necesidades nunca ha sido reconocido y se pierde ahí en la necesidad, en la sociedad. Y bueno, a lo mejor llega a ser un negociante exitoso, pero pudo haber sido a lo mejor un premio Nobel, ¿verdad? Bueno, este es el debate realmente que yo quiero que ustedes hagan interno dentro de sus casas, dentro de sus colectivos, ¿sí? Entonces, esto que nos lleva al de la pirámide de Maslow y la otra visión anterior, que era la visión de David McLennan, nos lleva a una reflexión que dice, es concebir las necesidades tan solo como una carencia de algo implica restringir su espectro a lo puramente fisiológico, que es precisamente el ámbito en que una necesidad asume con mayor fuerza y claridad la sensación de falta de algo. Yo, ¿qué es lo que quiero? Es primero que obviamente reconozcamos que tenemos necesidades sociales, ¿sí? Obviamente tenemos que atender las básicas
Sí, pero fíjense bien, por eso les digo en esta segunda frase que dice, por eso las necesidades comprometen, motivan y movilizan a las personas. Yo quiero, bueno, a mí me gustaría que en este caso las necesidades sociales se vuelvan un motor para hacer una sociedad mejor. Sabemos que estamos viviendo en una sociedad que tiene el tejido social un poquito rasgado y que eso nos ha obligado a llevar a algunas cosas que tenemos que hacer, como por ejemplo darle prioridad a la seguridad, darle prioridad a otras cosas, ¿verdad? Sin embargo, no tenemos por qué olvidarnos de lo demás. Es decir, la cultura es tan importante, ¿sí? Es tan importante como, por ejemplo, el vivir en una casa, ¿sí? Y bueno, ya les platicaba yo esto es yo creo que tendríamos que, en la medida de lo posible, tener ese ámbito, crear ese ámbito. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, ya voy cerrando para aquellas personas que ya que tienen otras situaciones que hacer. Bueno, las necesidades sociales referidas deben constituirse en derechos inalienables del ser humano. Por eso es tan importante reconocer que las necesidades sociales están totalmente ligadas con los derechos humanos. Y ahorita vamos a ver, fíjense, muy rápidamente. Por ejemplo, las necesidades básicas ya vimos que son alimentación, salud, todo eso. Fíjense bien cómo están las necesidades básicas sociales, están ligadas a un derecho humano. En este caso, el derecho humano a la alimentación, el derecho humano a la salud, el derecho humano a la vida. ¿Ya se dieron cuenta? Bueno, el derecho, la necesidad social de protección al derecho a la seguridad social, el derecho a la vivienda, las necesidades de afecto, como por ejemplo al derecho humano a una familia, las necesidades de entendimiento, una necesidad al derecho humano a la educación, al derecho humano a la comunicación, las de participación, al derecho a la libre expresión, el derecho al trabajo, el del ocio, al derecho al sano esparcimiento, el derecho al juego, las de creación es el derecho humano al acceso a la cultura y a las artes. Y el derecho, perdón, la necesidad social de identidad es el derecho humano a la identidad, a una nacionalidad, ¿sale? Y el de libertad, obviamente, pues al de libertad. Fíjense bien, esto quiere decir que los derechos humanos están sustentados, obviamente, en las necesidades sociales. Sabemos que los derechos humanos están sustentados desde el inicio en los valores, ¿sí? Pero están muy ligados a las necesidades sociales. Por eso es bien importante que ahorita que estamos en confinamiento, se nos acabó un pretexto. ¿Qué creen? Estamos en la casa. Y casi siempre cuando yo platico con padres de familia, con adultos, me dicen, es que me encantaría pues enseñarle esto a mis hijos, enseñarle aquello, pero ¿qué cree que ahora nunca tengo tiempo? ¿Por qué cree que ahora yo creo que ese pretexto se nos acabó, ¿no? Bueno, concluyo para pasar rápidamente a la sesión de preguntas y respuestas para participaciones, inclusive concluyo con este tipo de cosas. Fíjense bien, procurar atender todas las necesidades sociales de la familia, sobre todo las de niñas, niños y adolescentes. Esto es bien importante, ¿verdad? Porque a veces inclusive platicamos más con nuestra pareja que con nuestros propios hijos. Y bueno, ahorita les decía yo en la plática pasada, es una muy buena época, una muy buena oportunidad de encontrarnos o reencontrarnos con esas personas, ¿sí? Que son nuestros hijos. Infórmense cómo atender las necesidades sociales con canales adecuados. Es decir, ahorita todas las instituciones, el Fondo de Cultura Económica, muchas instituciones están brindando asesorías en línea. Infórmense, siempre están ahí esos canales y bueno, ahorita pues qué mejor que tenemos ese tiempo. Fomentar la práctica de los valores y los derechos humanos dentro de la familia, pues es el momento, ¿sí? Y siempre pretextamos, es lo que les decía yo, siempre pretextamos que no hay tiempo para estar con la familia. Y ahora, ¿qué pretexto tenemos? ¿Verdad? Pues estamos todo el día en la casa. Pues bueno,
ya sabemos que muchas veces tenemos que hacer este trabajo en casa y todo, vamos a atender el trabajo en casa, esa es nuestra responsabilidad, pero también vamos a atender a la familia, ¿sale? Este, eh, eh, ahí están las redes sociales y si quieren, dejo esta de las redes sociales y nuestra app para en lo que vemos algunas preguntas. No sé, Fanny, si me pudieras apoyar. Claro que sí, Paco, muchas gracias. Tenemos algunos comentarios en la barra de chat y si desean preguntar algo, alguna duda o incluso solicitar el material, lo pueden realizar mediante el correo de la Secretaría Ejecutiva. Se han presentado muchas personas y tenemos aquí un comentario de Lady Xochitl. La sociedad es súper machista y les cuesta mucho desaprender para reajustar el pensamiento y poder tener la mente más abierta a lo no convencional. Simplemente le aplauden al marido que le da estudios a su esposa, pero no a una mujer que apoya a su marido para que también tenga una autorrealización. Muy bien, sí, completamente de acuerdo, ¿eh? Muy bien, tenemos también comentario. Buenas tardes, les saludo con gusto desde Jilotepec, desde Chalco. En muchas ocasiones se ha visto que de la creatividad y espontaneidad las personas logran sustentar necesidades básicas, pues al no estar cubiertas se crea la necesidad de salir del área de confort. Claro que sí, totalmente de acuerdo. Esa es realmente la intención de esta plática, darnos cuenta de que si bien es cierto, tenemos que cubrir estas necesidades básicas. Bueno, por ahí dice el dicho, ¿no? Que la necesidad es la madre de la inventiva, ¿verdad? De la creación. Pues sí, ese es el momento, ¿no? De decir, híjole, pues bueno, ¿cuántas veces yo quisiera haber tenido tiempo para planear un negocio, para planear hacer cosas que a lo mejor siempre que quisimos hacer y las dejamos de hacer por falta de tiempo, ¿verdad? Perdón, Fanny. No, está bien. Preguntaron también varios usuarios si esta transmisión se iba a pasar en vivo a través de YouTube, se va a subir por la tardecita a la plataforma. Sin embargo, ahorita solo estamos conectados a través de este sitio. Han realizado comentarios. Comenta Susana Arias, por ello es importante detectar y trabajar para modificar e incrementar nuestra calidad de vida generando cambios desde nuestra persona. ¿Qué tal la vida libre, pero libre de violencia que tiene que ver con una calidad de vida vinculada a las demás que mencionó? Sí, dentro de las necesidades básicas vimos los dos primeros escalones de la pirámide de Maslow. Venía la cuestión de la protección, ¿verdad? Y bueno, obviamente si yo como jefa de familia no estoy brindando esa protección desde el seno familiar, obviamente estoy dejando de lado algo importantísimo en los chicos, ¿sale? Entonces, de verdad es que para aquellos padres de familia que nos están escuchando, de verdad, hagan un esfuerzo por no ser violentos. De verdad es que a mí me parece de verdad increíble que alguien no se dé cuenta que es violento, ¿sale? Eh, Sí. yo hago mucho esta reflexión sobre todo con los maestros, que les digan a los niños, eh, fíjese bien, una vez tuve una polémica con esto porque yo les dije, estábamos en una plática con alumnos y les dije a los alumnos, si tu papá o tu mamá es violento, díselo. Y es importante que los niños expresen que no están de acuerdo con la violencia. Y por ahí, de verdad, la maestra que me acompañaba ese día sí me dijo, así como diciendo, ay, qué iluso este señor, ¿no? O sea, pues van a golpear al niño si le dice eso al papá. Híjole, pues el niño va a ser golpeado
con o sin comentarios. Eso sí se los digo, ¿eh? Pero yo creo que es importante primero que el niño exprese que está en contra de la violencia en su casa, y también es importante que los papás se den cuenta que los niños se dan cuenta de la violencia. Entonces, yo les recomendaría a todos aquellos que son profesores que les hagan esa recomendación a los chicos, a las chicas, decir, a ver, hijo, si tú vives en un entorno violento, exprésalo en tu casa, ¿verdad? Es importante que me lo digas a mí como maestra, pues sí, qué bueno que me lo dices y por algo me lo dices porque me tienes confianza, pero ¿qué crees? También díselo a tu papá y a tu mamá. Es decir, en el momento que se da la agresión, es mamá, papá, estoy viviendo un entorno violento y eso no me gusta. ¿Se los van a fregar? Probablemente sí, pero de todos modos se los van a fregar con o sin expresar su opinión. Entonces es importante que los papás reconozcan que los niños ya se dieron cuenta que viven en un entorno violento. ¿Sale? Ajá, perdón, Fanny. No, está bien, Paco. Pues agradecemos muchísimo. Tenemos bastantes comentarios de todos los participantes. Solamente recordar, quien desee la presentación la puede solicitar a través del correo de la Secretaría Ejecutiva. De todas maneras, aquí en este momento voy a dejar la dirección de correo electrónico. Y pues bueno, recordarles, bueno, ya tenemos aquí una pregunta. Saludos, Lupita Alfaro Torres. Todos estamos atentos a las necesidades básicas de Maslow, pero olvidamos esa parte socioemocional. Nos basamos en un perfil o estereotipo que no se adecua efectivamente en nuestra realidad y contexto. Sí, claro que sí, totalmente de acuerdo, y esa es precisamente la intención de esta plática, hacer conciencia que, si bien es cierto, todos sabemos que es importante atender las necesidades básicas, eso está más que claro, ¿verdad? Es hacerle ver a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, hacerle ver lo importante que es atender las demás necesidades sociales, ¿verdad? Que son tan importantes como comer, vestir, vivir y estar saludable, ¿verdad? Efectivamente. Pues a nombre del doctor Jorge Rivera García, nuestro presidente de la Comisión de Derechos Humanos, agradecemos muchísimo su atención y bueno, recordando que se van a seguir impartiendo temáticas acerca de pues bueno, la promoción y divulgación de los derechos humanos y todo lo que conlleva en esta situación ahorita de pandemia, en donde todos debemos quedarnos en casa. Agradecemos su atención y que tengan excelente tarde. La CODEM late por ti.